La Biblia dice en 1 capítulo 3, verso 16, que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa es la razón por la que en The True Happiness tenemos un único propósito, y es compartir la palabra de Dios para que todo aquel que nos escuche tenga una comunión real y verdadera con Jesucristo. Estimados hermanos, es un placer para mí poder encontrarme con ustedes una vez más. El día de hoy vamos a estar iniciando el estudio de Primera de Juan y les doy la bienvenida a este espacio. Antes de iniciar, quisiera que podamos orar juntos para poder permitir, o mejor dicho, darle la bienvenida a nuestro Señor, que tome el control de este tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento, por este espacio en el cual, Señor, vamos a compartir tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú guiando mis labios, Señor, y que, Padre, Señor, cada palabra que se diga en este momento sea de bendición y de edificación para cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, el día de hoy estamos iniciando Primera de Juan. El día de hoy vamos a hacer el video introductorio. Como todos los videos introductorios siempre son cortos, pero el día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis de los primeros cuatro versículos de la carta de Primera de Juan. Una de las cosas interesantes, hermanos, es que Primera de Juan, quiero leer con ustedes esos primeros 4 versículos. Juan dice en su primera epístola: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Una de las cosas interesantes que tenemos que entender es que, al igual que la iglesia de Colosas, Juan está escribiendo con el propósito de poder contrarrestar una de las más grandes herejías del primer siglo, y es el gnosticismo. Y aunque algunos dicen que recién el gnosticismo se estableció con mayor, por decir, plenitud siglos después, sin embargo ya existían ideas gnósticas desde el primer siglo, y estas ideas fueron atacando la doctrina del cristianismo en cada una de las iglesias. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo va a escribir la carta a los colosenses, porque los colosenses estaban enfrentando las ideas gnósticas. Y en la misma Sin embargo, habría que poder hacer un pequeño resumen de estas ideas gnósticas. Por lo menos las más importantes eran de que los creyentes, o mejor dicho, existía un grupo especial de personas que tenían un conocimiento superior, un conocimiento iluminado, un conocimiento especial, y que si tú no tenías ese conocimiento, pues no podías alcanzar salvación. Por lo tanto, existían creyentes que dudaban de los pasos que habían tomado, porque la Escritura decía que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y declarares que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces, la doctrina correcta y la doctrina sana, doctrina que se estaba predicando, es que necesitabas tener fe en Jesucristo para alcanzar salvación. Pero estas personas estaban diciendo de que tenías que tener un conocimiento especial, un conocimiento iluminado para poder alcanzar salvación. Por lo tanto, hacían dudar a los creyentes de ese momento, hacían dudar a los creyentes de esa iglesia, o de algunas iglesias en particular. Esa es la razón por la que Juan está escribiendo, para decirles de que lo que ellos están creyendo es correcto, que no duden de la doctrina que ellos han recibido, sino que perseveren en esa doctrina. Pero una de las doctrinas que también predicaban los gnósticos era de que la materia era mala, y por lo tanto, si la materia era mala, la materia obviamente estaba relacionado a lo carnal, al pecado. Así que de esa manera, Jesucristo no pudo haber venido en carne, tenía que haber venido en espíritu.
Porque si Jesucristo hubiese venido en carne, entonces Jesucristo estaría prácticamente corrompido por su carne, lo cual contradeciría la parte de la Escritura donde dice que Jesucristo no cometió pecado, no, alguno, a pesar que fue tentado y probado en todo. Sin embargo, ellos enseñaban estas cosas. Entonces, también practicaban lo que es el ascetismo, ¿verdad? Ellos castigaban su cuerpo, se tiraban latigazos, se torturaban físicamente para poder maltratar su carne y que su carne no se someta al pecado. Entonces, hay una serie de cosas que podemos ver, sobre todo estas tres importantes. También adoraban a los ángeles, pensaban de que Jesucristo era una emanación de Dios Padre, pero que no era Dios. Entonces existían una serie de ideas gnósticas que estaban contaminando la sana doctrina dentro del cuerpo de Cristo. Entonces Juan, con este propósito, les escribe, con el propósito de hacerles recordar quién es Jesucristo y que la doctrina que ellos han recibido es la doctrina correcta y que por lo tanto ellos deben perseverar en ella. Pero hay algo interesante en Primera de Juan, y es que Primera de Juan va a tener una estructura, el prólogo del versículo 1 al versículo 4, pero luego va a tener una primera parte dentro de estos 5 capítulos donde Juan se enfatiza de que Jesucristo es la luz, y luego va a haber una segunda parte donde en Primera de Juan, Juan enfatiza que Jesucristo es amor. Entonces Jesucristo es la luz y Jesucristo es amor. Ahora, las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que Primera de Juan, y la primera parte después del prólogo, Juan se dedica a enfatizar que Jesús es la luz, y en la segunda parte habla de que Jesús es amor. Entonces, la idea concluye en que Juan dice, si Jesús es la luz y Jesús es amor, entonces nosotros no deberíamos caminar de la forma como caminábamos antes, sino deberíamos caminar de forma diferente. Es así que existen 3 pilares o 3 ideas principales que van a estar fluyendo a lo largo de toda la carta, y es la obediencia, la verdad y el amor. Debes estar consciente y conocer la verdad para que seas obediente y puedas caminar en amor. Entonces, la idea de que Jesús es la luz, que está en la primera parte, y la idea de que Jesús es amor, que está en la segunda parte, pero estas ideas de obediencia, verdad y amor van a estar fluyendo a lo largo de todas estas 2 ideas principales de que Jesús es la luz y que Jesús es amor. Es como una matriz, es un cuadro de doble entrada, ¿verdad? Va a estar Jesús es la luz, Jesús es amor en las filas, y las columnas vienen a ser obediencia, verdad y amor. Entonces, estas ideas principales van a estar, así que si tú quieres comprobarlo, pues te invito a que leas los 5 capítulos y que marques con un plumón las veces en que aparece la palabra verdad, las veces en que aparece la palabra vida o obediencia y las veces en que aparece la palabra amor. Y te darás cuenta que estas 3 palabras son las que más están escritas en esta carta. Muy bien, ahora quiero que podamos entender de que cuando Juan escribe la epístola de Primera de Juan, es interesante porque es como un pequeño sermón que Juan hace, pero resumiendo su evangelio. Si podemos nosotros ver los primeros 12 capítulos del evangelio de Juan, vendrían a ser la primera parte de la epístola de Juan. Si viéramos los capítulos del 13 al 17 de Juan, sería la segunda parte de la epístola de Juan. Juan trata de hacer un condensado, por decir así, de su evangelio, para poder remarcar las características de Jesús. Recordemos que el evangelio de Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas, tiene como propósito no presentar a Jesucristo como humano, como maestro, como profeta o como rey, sino que trata de presentar a Jesús como Dios. Entonces Juan va a enfatizar la divinidad de Jesús en su evangelio. Entonces, y esa es la razón por la cual Juan va a concluir que debemos adorarle y exaltarle,
porque Él es Dios Todopoderoso. Y esa es la razón por la cual en Minutos de Griego Bíblico analizamos capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan, y que ahora lo vamos a volver a leer, porque nos vamos a dar cuenta que es un paralelo con la primera epístola de Juan. Así que quisiera junto con ustedes poder ir a leer los primeros 4 versículos del prólogo de la epístola de Juan, que dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Hay algo interesante aquí. Primero quiero enfatizar que dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Si Jesucristo no hubiese venido en carne, ellos no hubiesen podido verlo con sus ojos, porque si hubiese sido espíritu, no lo hubiesen podido contemplar, no lo hubiesen palpado con sus manos tocantes al verbo de vida. Ellos lo tocaron, ellos lo sintieron, ellos estuvieron cerca a Él, por lo tanto podrían testificar de que lo habían visto. Así que si los gnósticos decían de que Jesús no podría haber venido en carne, pues ellos eran testigos de lo contrario. Ellos habían visto y habían tocado al verbo de vida. Así que lo que Juan va a decir en este versículo es lo que era desde el principio, lo que era desde el principio. ¿Cuál es el principio? El Génesis. O sea, Juan nos va a llevar a Génesis capítulo 1, verso 1, cuando dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es el propósito de Juan al decir esto? Pues es poner a Jesucristo donde debe estar, como el creador de todas las cosas. Y vamos a hacer una pequeña comparación con los primeros versículos del Evangelio de Juan. Así que yo los invito a que puedan abrir sus Biblias en Juan, capítulo 1. ¿Y qué es lo que dice Juan, capítulo 1? Dice, en el principio, dice, era el verbo, ¿no? Y el verbo estaba con Dios, dice, ¿no? Y el verbo era Dios. Entonces, y ahí dice inclusive, nada de lo que ha sido hecho fue hecho si no hubiese sido por Él, ¿verdad? Sino por el verbo. Entonces, si ustedes leen esos primeros versículos de Juan capítulo 1, verso 1, los cuales ya nos habíamos estudiado en griego, Minutos de Griego Bíblico, hay algo interesante ahí que dice que en el principio era el verbo. Habíamos estudiado la palabra logos, ¿se acuerdan? La palabra logos era importante porque para la época, para la cultura, logos representaba ese ente que había creado todas las cosas. Para los griegos, logos era el ente que había creado todo. O sea que cuando Juan dice, en el principio era el verbo, la palabra es logos, y logos, dice, estaba con Dios. Y habíamos visto en Minutos de Griego Bíblico que esa palabra con significaba face to face, cara a cara, en intimidad con Él. Y que no solamente significaba eso, sino que Jesús existía. Él no recibió la vida de nadie, porque Él era la vida. Y si Él era la vida, Él autoexistía. A Él nadie, Él ha sido Dios por siempre. Lo interesante es que el texto dice en español, dice, y este verbo era Dios, ¿no? Y el verbo era Dios. Pero en griego no dice, y el verbo era Dios, sino dice, y Dios era el verbo, que es diferente. En griego lo dice diferente. Dice, y Dios era el verbo. Entonces es interesante entender cómo Juan en su primera epístola quiere transmitir el mismo mensaje que transmitió en Juan, en el Evangelio, porque dice, lo que era desde el principio, o sea, está diciendo, este verbo de vida del cual yo les estoy hablando, era desde el principio. Él estuvo desde el comienzo de la creación. Él creó el universo. Y está diciendo en mi primer Evangelio, yo hablé de que Él era el verbo, o sea, Él es el creador de todas las cosas. Y Él estaba face to face con Dios porque tenía la misma intimidad y la misma esencia que Él. Y no solamente eso, sino que Dios era el verbo. O sea que, espérate, ¿qué me estás diciendo? No estamos hablando de un Dios de 3 cabezas, como algunos piensan, que los creyentes creemos en un Dios de 3 cabezas, ¿no? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es así. Estamos hablando
de un Dios que se manifiesta de tres formas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quieres entender eso? No hay persona que pueda entenderlo. Entonces, porque nuestra inteligencia no llega hasta ese punto. Pero existen cosas que pueden contradecir. En la ciencia, por ejemplo, existe el punto triple, donde el agua se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso a la misma vez. Entonces, en la ciencia se da un punto triple donde el agua se encuentra en tres estados a la misma vez y sigue siendo agua, pero se manifiesta de tres formas diferentes. Entonces, existen cuerpos en la naturaleza que generalmente por la física, cuando tú le agregas calor o le agregas calor a un cuerpo, aunque el calor es obviamente generado por la diferencia de temperaturas entre dos cuerpos. El calor es el fluido de energía que va a fluir, obviamente, va a ir en dirección desde el cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura hasta que ambos se equilibren. Pero ¿qué es lo que estoy tratando de decir? De que lo normal es que si tú le agregas calor a un cuerpo, su temperatura aumenta. Pero hay una partícula que cuando tú la calientas se enfría. O sea, que existen excepciones en la ciencia que tampoco pueden ser explicadas y existen diferentes fenómenos científicos que tampoco pueden ser explicados. O sea, la ciencia no puede explicar todo. Por ejemplo, hay muchos fenómenos en la física cuántica que tampoco pueden ser explicados, que no pueden ser matematizados como la física clásica, donde puedes utilizar ecuaciones de primero o segundo grado para poder expresar matemáticamente un movimiento cinemático, un movimiento de un carro, un movimiento parabólico, un movimiento de caída libre. En la física cuántica no puedes hacer eso, no puedes predecir. Existe el factor incertidumbre. Entonces, una de las cosas que estoy tratando de decir con esto, al hablar un poquito de estos términos científicos, es que en la ciencia también sucede. O sea, hay cosas inexplicables, pero eso no significa que no existan, que no se manifiesten. Nuestro conocimiento y nuestro conocimiento científico, y estoy hablando a nivel general de todo el mundo, no de un país en particular, todavía no es suficiente para poder comprender todas las cosas. Sin embargo, existen las manifestaciones y existen las cosas que se ven, pero no se pueden explicar. Hasta el siglo pasado recién se pudo ver una foto de cómo se movía el electrón. Sin embargo, décadas antes ya existía experimentos que demostraban la existencia del electrón, pero no lo podían ver. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Existe un Dios complejo para nuestra mente, que es capaz de ser Dios y estar manifestarse en tres formas diferentes. Esa es la manera por la cual Juan les está diciendo: los voy a llevar al principio, donde en el principio era el verbo. O sea, en el principio era Logos, en el principio era este verbo de vida, Jesús. Y el verbo estaba con Dios, face to face, cara a cara. Tenía la misma esencia. Y en griego dice, y Dios era el verbo. ¿Cómo? O sea, Él era Él y Él también. O sea, ¿eran lo mismo, pero hay más diferentes? Sí. Porque Dios es Dios. No podemos entender las cosas totales, hay cosas que no nos han sido reveladas. Pero como les digo, en el punto triple, el agua puede estar en los tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El punto triple del agua. Pueden buscarlo en internet, punto triple del agua. Ahora, esto es importante entender. Ahora, ¿qué es lo que Juan está diciendo? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocantes al verbo de vida. Y tocaron al pan, dice, ¿no? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. O sea, la vida ha sido manifestada. ¿Y qué es lo que dice Juan en el Evangelio de Juan? Porque en él estaba la vida, dice, ¿no? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Eso hace recordar Mateo capítulo 4, verso 4, cuando dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando decían: y su nombre será Emmanuel, porque significa Dios con nosotros. Y era lo que el tabernáculo representaba. El tabernáculo en el desierto representaba a Dios con Israel, la presencia de Dios con Israel.
Jesús representaba a Dios con la humanidad, en medio de ellos. Y eso es importante entender y comprender. Entonces Juan nos está llevando a recordar lo que él ya había escrito en el Evangelio de Juan. Y eso es interesante, sumamente interesante comprender que nos está llevando a un nivel mucho mayor de comprensión de la persona de Jesucristo. Nos está diciendo, Él no solamente vino en carne, Él también es Dios, Él es el Verbo, Él es el que creó todas las cosas, Él es el que estuvo desde un principio, de Él proviene la vida, Él autoexiste, de Él emana la vida y Él es la manifestación de la vida por parte del Padre hacia la humanidad. Ahora, es interesante poder entender de que no es la primera vez en que se dan estas ideas, porque solamente Juan no es la única persona que plantea estas cosas. También lo dice el autor de Hebreos, también lo dice Pablo, y quiero leer junto con ustedes estos versículos para poder comprenderlos. En Juan capítulo 17, Juan mismo, así como habla en el capítulo 1, en el capítulo 17 Juan también dice las mismas cosas, y dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, a todos los que le diste. No voy a entrar a ese detalle. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, o sea, al Padre, Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, ¿la vida eterna en qué consiste? En conocer al Dios verdadero, al Padre, y a Jesucristo, a quien el Padre envió. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo en este texto está testificando su preexistencia. Él existió antes que el mundo existiese. Bien, eso lo dice Juan en su Evangelio. Veamos lo que dice Pablo en la carta a los Colosenses. Dice: Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, o sea, es su esencia, es su copia. El primogénito. Habíamos analizado esa palabra en minutos de griego bíblico. Esta palabra es la palabra prototokos y significa el primero de todo. Es el más importante de toda la creación, el que tiene más rango. Eso es lo que significa el primogénito. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, invisibles, visibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Increíble. Pablo está exaltando a Jesús, lo está poniendo en su lugar y está diciendo: Él creó todo. Nada que haya sido creado dejó de ser creado por Él. Y dice: y Él, o sea Jesús, es antes de todas las cosas. Pablo está declarando su preexistencia. Lo mismo que Jesús dice en su oración, la oración sacerdotal, como le llaman, de Juan capítulo 17. Dice: y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ya hemos visto de que hay un equilibrio de todas las cosas gracias a Jesús. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o sea, para que todo tenga la preeminencia. Para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea, en Jesús, habitase toda plenitud. Vemos cómo Pablo en la carta a los Colosenses está exaltando a Jesucristo de la misma manera como lo hace Juan en los primeros 4 versículos de su Evangelio y en los primeros 4 versículos de su epístola. Entonces, veamos lo que dice el autor de Hebreos. Y con esto vamos a terminar esta pequeña introducción. El autor de Hebreos dice: Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Está diciendo lo mismo el autor de Hebreos que Pablo y que Juan. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está diciendo lo mismo que Pablo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, o sea que no es un ángel como dicen los gnósticos, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, es superior a ellos. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. Entonces, vemos como el autor de Hebreos, Pablo en el libro de Colosenses, Juan en el primer capítulo de su Evangelio, en el capítulo 17, está diciendo lo mismo que Juan va a resumir en los primeros 4 versículos de esta epístola. Juan está escribiendo esta carta con el propósito de contrarrestar las ideas gnósticas y que los cristianos puedan sentirte seguros de en quién han creído y que Jesucristo es suficiente, que la Escritura es suficiente, que no necesitan una nueva revelación ni un nuevo conocimiento para poder ser salvos y poder estar en comunión con Dios. Así que Juan les está diciendo, quiero primero mostrarte que no necesitas ningún conocimiento, ni siquiera que sea superior a Jesús. Jesús es superior a todo, a los ángeles, y Él estuvo desde el principio, porque Él es el que creó todas las cosas. Nosotros lo hemos visto, lo hemos contemplado, lo hemos tocado, hemos palpado, y de esto que hemos visto y oído, les estamos testificando. O sea, tenemos pruebas suficientes para demostrarles que Jesucristo es real, vino en carne, y que Jesucristo es superior a cualquier cosa. Es todo, es el primogénito, prototocos, lo más importante. Y dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y ahora se ha manifestado a través del Hijo. Dice, estas cosas os escribimos en el versículo 4, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el propósito de escribir esta carta? Que el gozo de los creyentes que lean esta carta se cumpla, que sean personas con gozo. ¿Por qué? Porque estas ideas estaban tergiversando el gozo de estos hermanos, porque ellos se sentían ya confundidos, sin brújula, perdidos. ¿Realmente seré salvo? ¿Realmente necesito ese conocimiento especial para poder alcanzar salvación? Ya no soy especial, ya Dios no me escucha. Necesito ser especial como ellos, porque aún Dios ni siquiera pudo haber venido en carne. O sea, Él no murió en la cruz por mí, porque si hubiese muerto en la cruz por mí, entonces, como dicen ellos, la carne es pecado, entonces todo lo que me dijeron es falso. Y estaban perturbados. Así que Juan les escribe para fortalecernos, para decirles que lo que ellos han creído es correcto y que sigan caminando en lo que ellos han creído. Pero antes, en estos primeros 4 versículos del prólogo, Juan exalta a Jesucristo como lo que es, Dios. Ahora termino esta introducción diciéndote, ¿quién es Dios para ti? ¿Hay algunas ideas que están perturbando tu gozo? ¿Hay algunas ideas que están perturbando tu mente? A lo mejor piensas que necesitas otras cosas para ser feliz. Dios nos provee de acuerdo a nuestras necesidades. Dios nos provee también de acuerdo a nuestra fidelidad. ¿Estás siendo fiel al Señor? Y también, aún muchas veces podemos ser fiel. Y aún así Dios nos va a dar solo lo necesario. Él es Dios. Él es el que decide. Él es el que tiene la última palabra. Pero aún así, mi pregunta es, ¿estás gozoso? ¿Piensas que tener a Jesucristo en tu vida y tener la salvación no es suficiente para que tengas gozo y alegría en tu corazón? Si es así, si estás sintiendo eso, entonces hay algo que no está bien. Así que yo te animo hoy en este momento que después de este tiempo, tú te arrodilles, aunque sea un minuto, y le pidas al Señor perdón si en algún momento has sentido que no eres feliz, que eres una persona no dichosa, que has menospreciado la salvación tan grande que Él te ha dado
y has dudado de su amor y de su bendición y de que Él está contigo, a tu lado, para ayudarte en lo que tú necesites. Pídele perdón si te ha faltado fe. Arrodíllate delante de Él, Señor, perdóname. Perdóname si he confiado en otros conocimientos, si he escuchado otras ideas de otras personas y las ideas que otras personas me han dado quizás me han hecho dudar de lo que yo soy como creyente. A lo mejor otras personas me han dicho, pero si tú fueras creyente, entonces tendrías todo el dinero del mundo. ¿Por qué te faltan tantas cosas? Y de pronto tú te sientes mal y dices, tienes razón, esto no sirve ser creyente. O a lo mejor siendo creyente me tengo que privar de bailar, tomar, tener relaciones sexuales a la hora que yo quiera, cuando yo quiera, y no me puedo divertir. Y te sientes infeliz. Porque has puesto la salvación y la gracia, todo lo que Dios te ha dado a un lado. Y Dios te dice en este momento, a través de su palabra, no a través mío, sino a través de la palabra que hemos leído, Dios nos está diciendo a nosotros de que Él es Dios y que así como Juan tuvo que hacerles ver a ellos de que Jesús es suficiente y la palabra de Dios es suficiente para encontrar felicidad, yo te comparto eso en tu corazón hoy también. Siéntete gozoso, siéntete alegre porque Dios está a tu lado, porque Dios te ha dado salvación. Y si no has encontrado salvación aún, porque en tu corazón, yo te animo a que si tú realmente crees que Jesucristo es el Señor y que Dios lo ha levantado de los muertos, yo te animo a que ahí en el lugar donde tú estás, bajes tu cabeza, abras tu corazón a Dios y le pidas perdón por tus pecados. Dile, Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber fallado a tu ley, me arrepiento de haber desobedecido, de vivir una vida de desobediencia. Por favor, perdóname. Creo en Jesucristo, quiero que Jesucristo sea mi Señor, mi Rey. Y recuerden que cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, estamos hablando de algo continuo. No es algo que yo confieso a Jesucristo ahora y ya. Tenemos que confesarlo todos los días, con nuestra obediencia, con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestro corazón. Amar al Señor con toda tu alma, tu mente, tu corazón, tus fuerzas. Así que estamos iniciando esta primera carta. Los dejo con estos primeros 4 versículos. Los invito a leer estos primeros 4 versículos otra vez. Y termino leyéndolos otra vez y para orar y terminar. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, todo lo que hemos visto, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Para qué te anuncio todo esto? Para que tengas comunión con nosotros, dice Juan. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así que quiero dejarlos con estos primeros 4 versículos y ver cómo Juan no solo exalta a Jesucristo en el lugar que le corresponde, sino que también nos anima a que tengamos comunión con el Padre y que tengamos comunión con el Hijo. Entonces, los dejo con este pensamiento y los animo a que se junten todos en familia, si estás ahí, puedan orar juntos unos minutos. También nos esperamos el siguiente viernes con ya prácticamente el primer pasaje que vamos a analizar de la epístola de Juan. Y también quería anunciar que vamos a tener un curso interactivo de Zoom, face to face, como diríamos, cara a cara, donde vamos a poder mirarnos, conversar, dialogar un poco acerca de este curso del Evangelio del Sermón del Monte, donde vamos a poder hacerlo a través de Zoom. Así que los invito a registrarse. Voy a poner los links de registro ahora en Facebook, en este video abajo en la descripción. Así que te animo a que lo veas y te puedas registrar para este curso que empieza el sábado 27 de marzo a las 7 de la mañana, hora California,
9 de la mañana hora Lima y Colombia, y 10 Bolivia y 11 Argentina. Así que los invito a que puedan registrarse y que, bueno, juntos podamos analizar estos pasajes a través del griego, utilizando diferentes herramientas que les voy a ir mostrando en Zoom y que creo que va a ser de bendición para todos nosotros. Que Dios los bendiga, ha sido un placer para mí poder estar con ustedes en este tiempo y que tengan un hermoso fin de semana. Bendiciones. Hasta luego.